Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas. Hoy nuevamente, por la misericordia de Dios, puedo estar predicando el Evangelio del Reino, el Evangelio de la salvación que nos prometió Dios nuestro Señor Jesucristo. Y estamos predicando acerca de un tema que es de singular importancia para quienes desconocen parte de la historia en lo que a él se refiere, que se llama la historia depravada del papado. Puede llamarse al Papa Santo Padre, puede aceptarse que el Papa es infalible. Vamos a iniciarlo en el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor. Voy a orar también, y esta vez también en plural, el Salmo 4, que se llama oración vespertina de confianza en Dios. Siempre cuando se pueda y nos acordemos, y ojalá todos los días, en la noche antes de acostarnos, este salmo queda muy bien. Para la tranquilidad interna, para la tranquilidad del espíritu, y porque sabemos que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso que nos protege. Amén. El Salmo 4 dice: respóndenos cuando clamamos, oh Dios de nuestra justicia. Cuando estamos en angustia, tú nos haces ensanchar. Ten misericordia de nosotros y escucha nuestra oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido a los piadosos para sí. Jehová oirá cuando nosotros a él clamemos. Temblemos y no pequemos. Meditemos en nuestro corazón estando en nuestra cama y callemos. Ofrezcamos sacrificios de justicia y confiemos en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a nuestros corazones mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Aleluya. Gloria a Dios. También voy a entonar una alabanza que se llama Escogido fui de Dios. Y esa alabanza dice: escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivullando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivullando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue mi admiración al ver su gracia,
escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las sendas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las sendas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Jesucristo anunció a través de sus profetas su venida y vino. Cuando estaba en su condición de hombre, anunció que padecería y padeció. También dijo que moriría y resucitaría, y murió y resucitó. Pero también nos dijo que Él vendría nuevamente. Y nosotros los que creemos estamos seguros de que Jesucristo vendrá y que viene, y viene pronto, hermanos míos. Bendito el Señor. Voy a hacer una pequeña o una breve reseña histórica del origen del papado. Conforme al registro bíblico, el primer sumo sacerdote de Israel fue Elí, quien lideró a Israel espiritualmente durante 40 años. Elí tuvo dos hijos que se llamaron Ofni y Fines, y eran desobedientes. No obedecían la ley de Dios, como si no conocieran a Dios. Ellos fueron transgresores de la tradición sacerdotal de la tribu de Leví, porque Leví fue la tribu escogida por Dios para el sacerdocio, y Elí pertenecía a esa tribu. Pero esos hijos de Elí se desviaron y ofendieron la tradición sacerdotal de la tribu escogida por Dios. Existió una mujer llamada Ana que era la mujer de Elcana, que era estéril, y le pidió a Jehová un hijo, y le prometió que si él le daba el hijo, lo dedicaría solamente al servicio de Dios. Entonces, cuando Dios le hizo conforme a su petición, le hizo el milagro, ella tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel, y se lo entregó a Elí para que lo criara dentro de las costumbres sacerdotales. Un día, un varón de Dios le anunció a Elí la ruina de su casa y la muerte de sus hijos, porque eran transgresores de los mandamientos de Dios, y porque Elí se portaba muy indulgente o muy condescendiente con ellos. Asimismo, ese varón de Dios le dijo a Elí que Jehová se había suscitado un sacerdote fiel. No le mencionó el nombre, pero ese hombre fiel era Samuel, que ya era joven y ministraba en el templo de Silo. Entonces, estos anuncios se cumplieron cuando los filisteos guerrearon con Israel, matando a muchos judíos, y entre ellos a los hijos de Leví. Y cuando el mensajero llegó a donde Elí a darle la noticia, Elí se impactó y se echó hacia atrás en la silla donde estaba sentado y se desnucó contra la puerta de la casa. Primer libro de Samuel, capítulos 1, 2, 3 y 4. Ahora bien,
Con relación al papado, podemos decir que esta figura tiene un origen oscuro y confuso, porque nadie puede señalar el momento en que surgió, ni el día en que, bien entrado el siglo II, empezó a regir en Roma un obispo monárquico, que se sintió responsable de la iglesia o del conjunto de iglesias de Roma y extendió su influencia en el imperio. Tampoco sabemos el momento en que entre el siglo III y el siglo IV se presentó como heredero, el Papa se presentó como heredero de Pedro y consiguió una autoridad casi jerárquica imperial sobre gran parte de la cristiandad de entonces. Pero lo cierto sí es que el papado surgió y rigió los destinos de Europa occidental desde el siglo VI al siglo XV, conservando una gran influencia, poder espiritual, religioso y político entre los pueblos y sus gobernantes, incluidos. Posteriormente surgió la fábula donde se dice que los 12 apóstoles, con Pedro a la cabeza, consagraron a los obispos de la católica para sucederlos, o sea, para suceder a los apóstoles. Pero también es cierto que ninguno de los apóstoles fue un apóstol universal, ni los obispos sus sucesores estrictos. Pero la historia no se narra como fue, sino que se cuenta en este aspecto como lo indicó la secta católica romana. Ellos impusieron la historia, la cambiaron y dijeron: los apóstoles establecieron que los sucesores de Pedro, de Pablo y de todos ellos son los obispos de la Iglesia Católica. Ellos en todo esto, si Dios quiere, en la próxima prédica vamos a ver cómo asumen ellos toda esa representación y toda esa aureola de celestes, de poderes angélicos o angelicales. Ellos asumen todas esas características, pero por boca de hombre, por pensamiento de hombre, por imaginación de hombre, no porque Dios ni los apóstoles se hayan pronunciado en ese sentido. ¿Por qué? Porque ni Pedro fue obispo de Roma, ni dejó unos sucesores o dejó como sucesores a los obispos católicos. Ahí es donde uno se percata de cómo es que ellos arman esa telaraña enredada de mentiras para hacer caer a las personas espiritualmente en su trampa mortal. Pues bien, la iglesia primitiva era dirigida por el sumo sacerdote y el concilio en Israel. Y en algunas comunidades, con el pasar de los tiempos, se extendió o se estableció una dirección de estilo monárquico, con poderes similares a los que tenía el emperador de Roma. Ya dado ese paso de que los apóstoles habían dicho que los sucesores de Pedro y Pablo y los demás eran los obispos de la católica, entonces los obispos de Roma pudieron presentarse como interlocutores ante la sociedad y apelar a Pedro como fundador y como primer obispo, pero sabemos que Pedro no fue obispo de Roma. Por eso, contra lo que suele decirse, durante más de un siglo, la iglesia primitiva siguió dirigida por un grupo de ancianos, entre los que han podido sobresalir Lino, Clemente o Evaristo. Y después la secta católica los llamaba papas. Solo hasta la mitad del siglo II, de manera general, las iglesias asumieron una estructura monárquica que duró hasta hoy. Con ese cambio, ellas marcaron su distancia frente al judaísmo rabínico, que mantuvo un gobierno colegiado.
Pero la iglesia episcopal y jerárquica pudo pactar con el imperio romano, de manera que el obispo de Roma será, en clave cristiana, lo más parecido al emperador, como sabe el cronógrafo romano del siglo IV, y ratifica más tarde la donación apócrifa, pero canónicamente esencial, de Constantino. Ese proceso de concentración administrativa resulta lógico y se ha dado en muchos movimientos políticos y sociales, que pasan de un régimen colegiado y carismático a la concentración de poder que posibilita la prevalencia o supervivencia del grupo. Esta invención, ese cuento de que los obispos eran los sucesores, porque los mismos apóstoles dijeron que ellos serían sus sucesores, fue providencial para la iglesia posteriormente, que terminó por autodenominarse la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Al comienzo y en apariencia, la iglesia de Roma empezó siendo una iglesia hermana, pero después creció en poder económico, político, social y religioso, y es tal cual como aparece mostrada en el día de hoy. Entonces vamos a continuar, hermanos, la prédica del tema, la historia depravada del papado, para recordar históricamente lo que venía planteando en la prédica de ayer acerca de cómo se compraba el poder papal por dinero. Las personas que tenían plata podían comprar la silla papal y ese era papa. Hasta de 12 años hubo uno, decíamos ayer. Entonces ese mercado de la silla del papa, es decir, la compra y venta del cargo papal, se hizo tan común y la corrupción se hizo tan pronunciada que los gobernantes seculares tuvieron que intervenir en el nombramiento de los papas. Eso es lo que se conoce espiritualmente como la simonía. En el cristianismo se conoce como la simonía. Es decir, la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. Es decir, tú vas a comprar el gobierno de Dios, la representación de Dios con dinero en el mundo. Eso no son trampas de una persona apostólica, ni está dentro de los planes de Dios. Esa comercialización de esa silla tiene detrás la figura de la serpiente antigua. Pero esto, por supuesto, incluye la silla papal, la venta y compra de la silla. Los cargos eclesiásticos de ser obispo, cardenal, diácono. Los sacramentos, las reliquias, las promesas de oración. La gracia, la jurisdicción eclesiástica, perdón de pecados, venta de indulgencia, la excomunión, misa de muertos, todo eso es por dinero. Como si el perdón de los pecados tú lo pudieras comprar metiendo en un arca la mayor cantidad de dinero que puedas para librarte de los miles de pecados que has cometido en tu vida. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica cuando estableció el sistema de las indulgencias. Y además también se podía aguantar, digamos, la excomunión, porque si una persona veía que la iban a excomulgar, entonces metía bastante dinero en el arca o se lo daba directamente al cura, al obispo o al cardenal, y entonces ya no lo excomulgaban. Esa palabra simonía deriva de un personaje de los Hechos de los Apóstoles que cuando estaban predicando en Samaria se apareció uno que se llamaba Simón, pero le decían el mago. Y entonces él quiso comprarle a Simón Pedro
su poder para hacer milagros y conferir, como ellos, el poder del Espíritu Santo, lo que le supuso la reprobación del apóstol Pedro, que le dijo: que tu dinero desaparezca contigo, dado que has creído que el don de Dios se adquiere a precio de oro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 9 al 25. Claro, cuando Simón el Mago vio que los apóstoles hacían convertir a los judíos y a los gentiles, y que sobre ellos se derramase el Espíritu Santo, entonces Simón el Mago creyó que ese poder de Dios lo podía comprar a los apóstoles con dinero para él también hacer lo mismo. Por eso es que Pedro lo reprende y le dice: que tu dinero desaparezca contigo. Esa práctica simoníaca de la secta católica romana dio origen a lo que se denominó la querella de las investiduras. Es decir, el poder terrenal de los emperadores chocó con el poder espiritual de los obispos católicos y del consentimiento de la Iglesia romana a que sus mandatarios fuesen elegidos por los señores y de la aceptación de estos por la supremacía ideológica eclesiástica, se pasó a una pugna abierta entre ambos poderes. Es lo que se conoce actualmente en Colombia y en el mundo como el choque de trenes. El poder político y económico contra el poder religioso, económico y político. Entonces, en este contexto que rodea a este conflicto entre emperadores y papas, ha de ser vislumbrado desde los diferentes intereses que iban surgiendo a inicio de esa centuria. Por una parte, existía la necesidad del imperio de controlar a los cargos eclesiásticos, puesto que eso suponía la supremacía de la institución imperial. Por otro lado, la Iglesia romana, enferma y adolecida por la corrupción, sentía la necesidad de retomar las riendas de su propio seno. Fue así entonces, en la época del Papa Gregorio VII, de 1020 a 1085, antes monje cluniacense, Hildebrando de Soana, acabó con la venta de cargos eclesiásticos durante la llamada querella de las investiduras. Pero Enrique III, emperador de Alemania, eligió a Clemente II. Lo eligió como papa. En el 1046 al 1047. Que Clemente II era un clérigo alejado de la corte papal. ¿Y por qué lo eligió papa? Porque en ese momento histórico, ningún sacerdote católico romano pudo ser hallado limpio de corrupción, de simonía y de fornicación. Todos vendían los cargos, vendían los puestos, las sillas, las dignidades y todo lo que tuvieran a la mano lo vendían. Estaban haciendo el papel de Simón el Mago. Por eso la palabra simonía. Entonces dice que muchos de los papas fueron asesinos. Muchos de los papas fueron asesinos. Pero sin duda alguna, Inocencio III, que fue papa entre 1194 y 1216, sobrepasó en homicidios a todos sus predecesores. Sí, fue más asesino que todos los que le precedieron en el cargo papal. Durante su reinado, Inocencio III, que el cual no hacía honor a su nombre porque era de todo menos inocente, Inocencio III hizo asesinar a más de 1 millón de supuestos herejes. Es decir,
a esas personas que no abrazaban la fe católica, a esas personas que creían que Dios era uno solo, que la Trinidad no existe, que no adoraban las estatuas ni besaban las estampitas que los curas le ponían. Entonces, a esas personas que pensaban diferente, los asesinaban. Y se dice que nada más Inocencio III asesinó a más de 1 millón de ellos. Entonces, ustedes saben perfectamente que todo eso ocurrió en una etapa de la historia que estuvo rodeada por la Inquisición, la Cruzada, el siglo del hierro del papado y el oscurantismo, que duraron alrededor de 600 a 700 años. Y aún así, con el descaro más increíble, le pusieron a la Inquisición, que era una institución de criminalidad, le pusieron a esa Inquisición el nombre de el Santo Oficio, como si matar fuera santo. Entonces, ahí vemos cómo se va desarrollando esa telaraña oscura de la mentira, y en medio de la cual ella ha crecido, se originó y aún vive y persiste sobre ella. Entonces, solo Dios sabe que esa práctica maldita de la Inquisición y las cruzadas y el oscurantismo y el siglo de hierro del papado mató en el mundo más de 40 o 50 millones de inocentes cristianos por no estar de acuerdo con las doctrinas de la católica romana. Y antes, por el contrario, repudiaban sus ritos, sus prácticas y sus credos. Pues bien, el Papa Bonifacio VIII, 1294 a 1303, otro de la negra lista medieval, practicó la brujería. Durán, volumen 6, página 232. Este Bonifacio VIII llamó mentiroso e hipócrita a Cristo, profesó ser ateo, negó la vida futura y fue un homicida y pervertido sexual. ¿Qué tal? ¿Cómo, pregunto nuevamente, le puede decir uno a un bárbaro de estos, Santo Padre? Porque oiganle la historia. Llamó mentiroso e hipócrita a Cristo, profesó ser ateo, negó la vida futura y fue un homicida y un pervertido sexual. ¿Eso se puede llamar Santo Padre? Claro que no, hermanos. Esa telaraña de mentiras que tiene ciega la humanidad es la que estamos tratando de quitarle a la humanidad de los ojos para que vea en qué organización religiosa están creyendo, quiénes fueron y quiénes son sus integrantes, qué clase de barbaridades hicieron en el pasado y aún hoy las hacen. La gente tiene que escuchar, leer, averiguar, establecer, para que pueda formarse un criterio individual cercano a la realidad de las cosas y no dejarse engañar por cualquiera que se le aparezca como mansa oveja, siendo por dentro un lobo rapaz. Entonces, este Bonifacio III oficialmente dijo lo siguiente. Oigan bien este pervertido. Bonifacio VIII, dijo: el darse placer a uno mismo, es decir, masturbarse, con mujeres o con niños, es tanto pecado como frotarse las manos. Es decir, el pecado sexual para él no existía, porque se podía dar placer él mismo con las mujeres o con los niños
Y eso era tanto como frotarse las manos, o sea que no era pecado. Una persona en estas condiciones no puede ser hijo de Dios. Porque este era un fornicario y pederasta confeso. Y aunque parezca imposible, él fue quien escribió la bula Unam Sanctum, en la cual declaró oficialmente que la Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia, fuera de la cual nadie puede salvarse. O sea que el que no fuera o que no sea católico está condenado al infierno. Esto no parece real, pero es la historia que ha vivido la humanidad con este tipo de personajes oscuros, corrompidos y homicidas. Así dijo en esa bula Unam Sanctum, en la cual declaró oficialmente que la Iglesia Católica es la única verdadera iglesia fuera de la cual nadie puede salvarse. Cuando acababa de decir que darse placer uno mismo con mujeres o con niños era tanto pecado como frotarse las manos. Entonces, si nosotros aceptáramos esa tesis, tendríamos que estar allá para poder salvarnos, porque entonces no salva a Jesucristo sino la iglesia de ellos. Fue tan inmoral este Papa quien declaró oficialmente: nosotros afirmamos y declaramos definitivamente que es necesario para la salvación que todo ser humano sea sujeto al pontífice de Roma. O sea, tú no te vas a sujetar a Jesucristo ni a la palabra de Dios, no. Te sujetas al pontífice de Roma para que puedas lograr la salvación. Y como ya sabemos cuál es la historia de la autoridad y de la infalibilidad del Papa, todo lo que dijera el Papa no tenía margen de error, era revelado por Dios porque estaban asistidos por Dios cuando hablaban y la gente tenía que obedecerlo porque él, entre comillas, era el representante de Dios en la tierra. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esto para quienes conocemos en parte las Escrituras y a quienes Dios nos ha dado un tanto de entendimiento y de conocimiento, para nosotros es fuera de contexto, bochornoso. Si estas eran las directrices que imponían estos delincuentes, porque no eran otra cosa, eran delincuentes, entonces, si ese fue el trayecto que ellos le señalaron a sus sucesores, ¿qué se le puede pedir o qué se puede esperar de los demás papas de la Iglesia Católica de Roma? Todos están cortados por la misma tijera con diferentes fitoques, decía mi abuela. Pero el camino de ellos es la perversidad, el homicidio y prevaricar con las sagradas escrituras. Entonces, ¿puede un bárbaro de estos llamarse su santidad? ¿O puede un criminal de estos decir que es sucesor de Pedro y que es representante de Dios en la tierra? Absolutamente no. ¿No se ajusta más bien que los califiquemos como seguidores y representantes de Satanás? Claro que sí. Hay que arrebatarles la careta. Hay que quitarles la máscara para conocer el verdadero rostro diabólico que tienen estos degenerados y perversos sexuales. ¿Cómo así que darse placer con niños es tanto pecado como lavarse o frotarse las manos? ¿Cómo así? Esta expresión no puede provenir de un santo, no puede provenir de un seguidor de Cristo, de un hombre que le tema a Dios, sino de un ser desalmado. ¿Cómo vamos entonces a llamar a un hijo de Satanás Santo Padre?
¿Cómo? Nunca lo podremos hacer. Pero hay idiotas ignorantes que, engañados por esa propia incapacidad de poder controvertir con las escrituras todas esas mentiras, les temen a estos prevaricadores de las escrituras y no se dan cuenta que son obreros fraudulentos que por dentro están llenos de carroña y son generadores de inmundicia y de maldad sin límites. Entonces fue durante el reinado de Bonifacio VIII cuando Dante de Alighieri visitó a Roma, quien describió al Vaticano como el alcantarillado de la corrupción y puso a Bonifacio junto con los papas Nicolás III y Clemente V en las profundidades del infierno en su obra universalmente conocida llamada La Divina Comedia. Allá, en el fondo del cono del infierno, allá los ubicó a estos tres papas. Ahora bien, durante el periodo de 1305 a 1377, el palacio papal estuvo situado en Aviñón, Francia. Durante esa época, Petrarca declaró que dicho establecimiento papal era un lugar de violación, adulterio y de toda clase de fornicación. Y debido a que los papas eran tan inmorales, no debemos sorprendernos que los sacerdotes no fueran mejor que ellos. Y como consecuencia, en muchas parroquias los feligreses insistían en que los sacerdotes tuvieran concubinas como para proteger a sus propias familias. Es decir, en esas aldeas y en esas poblaciones, los ciudadanos pedían que los sacerdotes se casaran o tuvieran concubinas o tuvieran mujeres abiertamente porque andaban buscando las mujeres y las hijas ajenas. Pero no para responderles con un matrimonio y hacer una familia, sino para hacerlo en oculto como lo hicieron y lo siguen haciendo. Entonces, ahí juega el papel ese que hemos hablado de la figura del celibato, que esa es la apostasía, que hay hombres que le prohíben al otro hombre casarse, pero por debajo están buscando tener amor con las mujeres ajenas, solteras y viudas, ejercitando la pedofilia a los niños, niñas, jóvenes, seminaristas o no. Y no puede ser esa vida corrompida considerada como santa, o que quien la practica sea un santo y padre menos. Entonces ahí es donde uno sospecha y pone en duda cuál es el verdadero propósito de estos desalmados cuando fundan una institución educativa, para tener ahí niños y niñas que si no se cuidan, que si no son advertidos por sus padres y por sus familiares y abuelos, pueden caer en manos de un depravado sexual de estos. Ellos han contribuido al homosexualismo y a la lesbiandad de la humanidad. Entonces tienen colegios de primaria, colegios de secundaria y universidades, y ahí fomentan actos sexuales contrarios a la propia naturaleza del hombre y de la mujer. Pero pánmense ustedes con esto, hermanos. En el concilio de Constanza, 3 papas y algunas veces 4 se insultaban todas las mañanas. Oigan bien, se insultaban todas las mañanas, acusándose los unos a los otros de anticristos, adúlteros,
sodomitas, enemigos de Dios y del hombre. Uno de estos papas, Juan 22, que estuvo de 1410 a 1415, compareció ante el concilio para dar cuenta de su conducta y fue acusado por 37 testigos, entre los cuales estaban obispos y sacerdotes en su mayoría, de fornicación, adulterio, sodomía, hurto y homicidio. Y se probó con una legión de testigos que había seducido y violado a 300 monjas. Su propia secretaria Nien dijo que en Bolonia mantenía un harén donde no menos de 200 muchachas habían sido víctimas de su lujuria. El sacerdocio, la mujer y el confesionario, página 778. Entonces toda esta historia es escandalosa. Sí, hay algunas congregaciones y en alguna parte de la sociedad donde se producen también estos delitos, pero en los que se hacen llamar representantes de Dios, que sea el centro y la cloaca de la inmundicia sexual y homicida del mundo. Esto no es tolerable. Y por eso es que hay que desenmascararla, hay que desnudarla, para que las personas comprendan y entiendan el porqué de nuestro afán de quitarle esa venda de los ojos que les tienen tapados con la mentira que le han enseñado desde niños. Y por eso es que estamos tomándonos ese trabajo para que las personas no crean tal vez en el Dios que yo creo, pero sí que también despierten y busquen por sí solos el camino y la forma de buscar y encontrar a Dios, pero porque por ahí no está. Si sus altos representantes del Papa para abajo son criminales, homicidas, pederastas, violadores de mujeres ajenas, de niñas y de niños, usted no puede pensar que está en el camino correcto. Usted tiene que pensar obligatoriamente que está en un camino desviado y orientado por personas que no son representantes de Dios, sino del diablo. Así de sencillo. Entonces, el concilio encontró a este papa culpable de 57 crímenes de la peor categoría. Le depuso del papado y para no verse condenado a lo que se merecía, el indigno papa optó por huir. El registro oficial del Vaticano ofrece de este hombre información sobre su inmoral reinado, diciendo: su señoría Papa Juan cometió perversidad con la esposa de su hermano, incesto con santas monjas, tuvo relaciones sexuales con vírgenes, adulterio con casadas y toda clase de crímenes sexuales, entregado completamente a dormir y a otros deseos carnales. Y todo lo contrario a lo que Cristo nos manda. Esa es una institución que no acata los mandamientos de Dios, que hace lo contrario a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos exige, a lo que Dios nos estableció en su palabra. Ese papa fue llamado, oiga bien, públicamente el diablo encarnado. Sacrorum Conciliorum, volumen 27, página 663. Para aumentar su fortuna, el Papa Juan puso impuestos a todo, incluyendo la prostitución, el juego y la usura. Libro La historia de la civilización, volumen 6, página 10. Se le ha llamado a este pseudo representante de Dios con mucha frecuencia
el más depravado criminal que se haya sentado en el trono papal. Pero yo me reservo ese título, que sea el más depravado criminal que se haya sentado en la silla papal, porque como él hubo varios antes y después, como lo seguiremos viendo. Del Papa Pío II, que estuvo desde 1458 a 1464, se dice que fue el padre de muchos hijos ilegítimos. Hablaba en público sobre los métodos que usaba para seducir a las mujeres. Aconsejaba a los jóvenes y hasta ofrecía instruirlos en métodos de autoindulgencia. Es decir, este fue el modelo que siguió el cura Tarcisio Esprícigo del Brasil. Si ustedes no lo recuerdan o no lo saben, no se han enterado, este cura Tarcisio Esprícigo de Brasil fue al que le encontraron un manual, oiga bien, 10 puntos de cómo seducir a los niños para violarlos, especialmente niños que fueran pertenecientes a la clase baja, la gente pobre, que no tuvieran parientes cercanos que lo pudieran reclamar, y daba las instrucciones de cómo tenían que seducirlo para engañarlo y violarlo. Niño o niña, menores de 5 años, de 3 años, de 4 años, de 8 años, de 7 años. Y sí, se valían de la pobreza infantil del mundo para aplicar el manual de este Tarcisio Esprícigo. Busquen a Tarcisio Esprícigo, el cura del Brasil, para que vean que él mismo con su puño y letra escribió un decálogo, ¿sí?, como una especie de 10 mandamientos que debía cumplir el cura para tener un término feliz cuando violara a los niños, para alcanzar el objetivo, cómo engañar al niño. Esto puede ser una tarea dedicada a Dios. Esto puede ser llamado representante de Dios, una piltrafa humana que engaña a la gente con su ropón largo y se acerca con las manos juntas como si acabase de llegar del cielo y resulta que está metido en el infierno. Pues bien, Pío fue seguido de Pablo II en 1464-1471, quien mantenía una casa llena de concubinas. Su tiara papal estaba tan cuajada de joyas que sobrepasaba el valor de un palacio. Fíjense esa ostentación de riqueza y de poder económico. Cuando Jesucristo nos enseña a nosotros: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Porque ahí donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Pero ellos depositan su amor al dinero. Su Dios es el dinero, el poder, la política. Pero predicar a Jesucristo, como dijo Jesús, id y predicad el evangelio a toda criatura, eso no lo hacen ellos. Son ejemplos de maldad, son ejemplos de perversidad. Después vino el Papa Sixto IV, 1471-1484. Este tuvo dos hijos ilegítimos de su manceba Teresa, a los cuales hizo cardenales.
Bendito el Señor, perdón que me sonría y hasta suelte algo de risa, porque es que el engaño tan tremendo al que han sometido a la humanidad la tiene idiotizada. No conocen la historia, entonces están condenados a seguir viviendo bajo la mentira y la telaraña del engaño. Dice, después vino el Papa Sixto IV de 1471 a 1484. Este tuvo 2 hijos ilegítimos de su manceba Teresa, a los cuales hizo cardenales. Libro Anual Histórico de la Iglesia Universal, volumen 2, página 905. Financió sus guerras vendiendo posiciones eclesiásticas al más alto postor. Es decir, ¿tú qué quieres? ¿Ser obispo? Sí, bueno, eso te cuesta $1.000.000 de euros, de lo que es la moneda que se usara en ese tiempo. ¿Por qué? Por la simonía, porque ellos vendían las dignidades eclesiásticas, los cleros, los sacramentos, las excomuniones, perdonaban pecados a través de la llamada figura de la, bendito sea el Señor, de las indulgencias. Alabado sea Dios. Durán, volumen 6, página 13. Y usó el papado para enriquecerse él y sus familiares. Claro, si nombró a sus 2 hijos cardenales, el papado lo cogió fue para enriquecer a su familia y enriquecerse él. Pero además de que hizo cardenales a sus 2 hijos, también hizo cardenales a 8 de sus sobrinos. Aunque algunos de ellos todavía eran niños. En cuanto a lujo y extravagancias, rivalizó con los césares del imperio, imagínense. Ya la pomposidad, los lujos, los linos finos, las prendas, las joyas, las coronas de oro, llenas de piedras preciosas. Eso es lo que a ellos les gusta, estar en las primeras filas y que todo el mundo se les arrodille y les bese el anillo y les rinda pleitesía como si fuese un Dios. Pero eso es por la ignorancia que la gente tiene de las Sagradas Escrituras. Dice que él y sus familiares sobrepasaron a las antiguas familias romanas tanto en riqueza como en pompa. Manual Bíblico de Hayley, página 688. El Papa Inocencio VIII, en 1484, 1942, 1442, tuvo 16 hijos de varias mujeres. No negó que fueran sus hijos engendrados en el Vaticano. Acuérdense que aquí ha habido papas que eran tan pervertidos que hacían el amor encima de las tumbas de Pedro y de Pablo. Dice, como muchos otros papas, multiplicó los oficios clericales y los vendió por vastas sumas de dinero. La iglesia simoníaca, que cree que la dignidad eclesiástica o la protección de Dios se compra con dinero. Las indulgencias, acuérdense que entre más plata echaran en el arca, supuestamente más pecados salían de la persona perdonados hacia el cielo. Entonces solamente ahí caen los idiotas. Y bueno, uno también fue parte de eso y en ese momento también eras otro idiota. Entonces este papa, además de que vendía las dignidades por dinero, permitía también las corridas de toro en la plaza donde sale el jefe de la católica romana supuestamente a orar y a decirle al pueblo católico lo que a él se le ocurra. Entonces ese amor al dinero, las riquezas, la pomposidad, la sexualidad, la perversidad y el lujo extremo es lo que los caracteriza. Están incrustados de riqueza y de poder porque el oro y la plata son sus verdaderos dioses. Si ya sabemos que
Esto es así históricamente. La tradición de los papas desde su origen. No podemos esperar que los que vienen después sean mejores que estos. Eso no ha mejorado. El papado nació corrompido, se siguió corrompiendo y está corrompido, y de ahí no saldrá. Porque la historia muestra casos más aberrantes que también desarrollaremos en próximas prédicas, hasta los actuales, incluso el actual Francisco Jorge Bergoglio. Hermano, es hora de decirle a las personas la verdad histórica, la verdad bíblica, de no esconder nada. Se trata es de buscar la salvación de las almas, que las personas conozcan a Jesucristo y que lo reconozcan como su verdadero Dios y Salvador, que se dejen de estar creyendo en fábulas que no conducen sino a la perdición y a la muerte eterna. La Biblia nos dice que el camino es Jesucristo, que en Jesucristo tenemos la salvación y la vida eterna, que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Y lo dijimos ayer y en prédicas anteriores, y lo seguiremos diciendo. La iglesia no te salva, el que te salva es Jesucristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo. Quiere decir que ni María, ni Guadalupe, ni Rosario, ni Chiquinquirá, ni Fátima, ni Pedro, ni Pablo, ni José, ni Marcos, ni nadie diferente a Jesús te puede salvar. Eso es lo que dice la Biblia. Y hay que atenerse a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y no en el catecismo del cura Tete y en la religión de Miguel Faría. Bendito sea el Señor, hermanos. Cuando tú has sido engañado y descubres que estabas metido en la telaraña del engaño, tu misión normal debe ser tratar de que otros no sean engañados, o que quienes están siendo engañados rompan la telaraña mortal, la trampa espiritual más grande que le tejieron a la humanidad, y que hacen, desde niños los adoctrinan o nos adoctrinaron. Pero por la misericordia de Dios yo salí librado de ese mundo tejido de mentiras religiosas engañosas que te desvían del verdadero camino, que es Cristo Jesús. Entonces, conocedor, porque pertenecía ya de todos sus ritos, sus prácticas y creencias, tengo que despertar a la humanidad y abrirle los ojos, y por favor pedirles que lean la Biblia, que no traguen entero, que no se dejen engañar más. Ya nosotros somos adultos, crecidos, con inteligencia, con entendimiento que Dios nos da. ¿Cómo nos vamos a dejar seguir engañando de manera espiritual por aquellos obreros fraudulentos, por mucha sotana larga que tengan? Si nos están llenando de mentiras, nos criaron en la mentira y quieren mantener a la humanidad en la mentira. Pero bueno, Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón desnudarlos y desenmascararlos, y eso es lo que estoy haciendo. Bendito el Señor. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde por este mismo medio, seguiré predicando el Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo, en donde está la salvación y la vida eterna. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor.